Kin, noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia, en mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 18 a 20 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a FM Local. Estamos en la 103.7, mi nombre es Carmen Cavallo y este programa se llama El despertar de la conciencia. ¿Y por qué hemos elegido este nombre tan particular y hasta a veces repetido, ¿no? Porque creo que estamos atravesando una era donde a todo le llamamos el despertar. Y bueno, pero ¿por qué está tan relacionado con el tema del medio ambiente? Precisamente para eso, ¿no? Para reflexionar juntos y despertarnos qué está pasando con la salud de las personas, con la salud del medio ambiente. ¿Por qué desaparecen los bichitos? ¿Por qué no tenemos sapos? ¿Por qué no hay luciérnagas? Las mariposas, cuando vemos una mariposa por ahí nos asombramos ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal los seres humanos? ¿Estaremos depredando el medio ambiente, la naturaleza, todo el ecosistema? Nos hemos puesto un botón de autodestrucción, sí señores. Y esto ya hace un tiempo. Creo que merecemos vivir mejor, pero para ello tenemos que darnos cuenta, si no va a ser imposible. Es remar en dulce de leche, señores. Las grandes corporaciones se han complotado junto a los gobiernos de turno. Este programa no habla específicamente de partidismo, sino de responsabilidad. Y para ello hay que poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Quiénes gobiernan? ¿Los gobiernos? ¿El presidente de turno? ¿O hay alguien más arriba que tiende los hilos y dicen, bueno, ahora hay que hacer esto, ahora van a consumir lo otro? Las farmacéuticas, ¿qué papel tienen las farmacéuticas? Los grandes laboratorios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos damos cuenta y vamos todos como corderitos? Bueno, esta presentación tan particular viene porque hoy vamos a reflexionar, a seguir reflexionando qué pasa con las fumigaciones en nuestro pueblo, en los pueblos linderos, en los pueblos vecinos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos damos cuenta que fumigar es peligroso, nos enferma y nos matan? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta? ¿Por qué
las autoridades sanitarias no quieren hablar al respecto y no se enfocan en tener datos epidemiológicos. ¿Cuántos niños se enferman a raíz de las fumigaciones? ¿Cuánto cáncer hay en Chivilcoy? ¿Cuánta leucemia? ¿Cuántas enfermedades crónicas no transmisibles se han implantado hoy en la ciudad de Chivilcoy? Y nadie habla de ello. ¿Por qué el agua de Chivilcoy sigue envenenada? Tenemos una sentencia definitiva de un juez que declara que el agua de Chivilcoy no es apta para consumo humano. Hace 3 años, sin embargo, seguimos tomando agua envenenada. Nuestro señor intendente y los distintos concejales se llenan la boca diciendo que se armó una mesa de trabajo, una comisión fiscalizadora del agua donde se trata tal tema. ¿Cuánto tiempo hay que tratarlo para resolverlo? ¿2 años, 3 años, 4 años? Esto es ilógico. Mientras tanto, nuestros niños se siguen enfermando, señor intendente, señores concejales. Y este programa no habla de partidismo. Acá están todos en la misma bolsa. Acá, para estos temas, ellos no tienen grieta. ¿Sabían ustedes que hay un proyecto de ordenanza donde se intentó regular las fumigaciones, alejarlas de la población, donde se pidió en su momento, y estamos hablando de más de 2 años, que las fumigaciones se vayan lejos de las poblaciones periurbanas, a 1000 o 2000 metros? Y hoy día eso ya no se discute. ¿Por qué? Porque tenemos a la asociación rural detrás nuestro, o mejor dicho, están delante nuestro, diciendo: no, señores, con 100 metros nos vale, con 100 metros nos basta. Y de salud, señores, no se habla. ¿Por qué se ha tirado tantas cartas y tanta información sobre la mesa? Se ha expuesto todos los fundamentos habidos y por haber, y sin embargo, no bastó, señores, no bastó. Ellos tienen el poder, lamentablemente. Nuestros queridos ingenieros agrónomos chivilcoyanos, que pertenecen y son los hijos de Asociación Rural, APRESIP, SENASA, no les importa. ¿Por qué? Porque son los hijos del agronegocio. Hay muy pocos ingenieros agrónomos y productores en Chivilcoy que fomentan la agroecología. El resto mira la billetera, lamentablemente. Bueno, ¿por qué me estoy desahogando y estoy haciendo un canal, ¿no?, por medio de este programa? Porque realmente es indignante todo lo que estamos viviendo. Hace unos días, apenas 4 o 5 días, voy al patio de mi casa, al patio de atrás, y observo que una de mis plantas se estaba secando. En un principio pensé que bueno, que había algún bicho que la había captado, que la había copado, y que, bueno, teníamos que ver al respecto qué se hacía. Sin embargo, nos dimos cuenta que no había bichos. Alguien había fumigado, alguien ingresó por mi terreno y echó veneno. Entonces reflexiono, esto que se ha naturalizado tanto, por supuesto que fue sin la autorización nuestra, sin la autorización del grupo familiar. Mi familia se compone por mi esposo y mis 2 hijos, Facundo y Celeste, y yo, y rodeados de animales, perros y gatos, y algunas palomas que ya han hecho nido. Sí, señor. Sin embargo, alguien ingresó y tiró veneno. Quizás no tuvo que ingresar directamente, quizás de algún tapial. La cuestión es que esa planta se está secando junto a varios cardos que había muy, muy cerquita de esa planta. Se han secado definitivamente. ¿A quién denuncio? He hablado con los vecinos y nadie hizo nada. Ahora, ¿quién lo hizo?
¿A quién denuncio? ¿O a quién llevo a la reflexión si no existe esa persona? Estamos naturalizando un ecocidio. No nos importa absolutamente nada. Para cualquier cosita, un yuyito, tiramos un matayuyo. Total. Nadie va a saber si el cáncer que contraje, viene de ese veneno y de las reiteradas fumigaciones que fui respirando. Ningún médico da la cara y saben de lo que estoy hablando. Acá hay niños con metales pesados en su orina y acá hay niños también con agroquímicos en la orina. Sin embargo, nadie habla del tema. Nadie se mete. Bueno, hacemos un pequeño corte y ojalá que alguien esté escuchando este programa para reflexionar, porque realmente no le estamos pasando nada bien y la respuesta la tenemos nosotros mismos. Ni siquiera tenemos que ir por el lado de la violencia, sino de la reflexión, de la conciencia y empezar a presionar a nuestros gobernantes. ¿Cómo? Con una postura firme y bien informados, señores. Sí, es así. Presionarlos que resuelvan los temas ambientales de Chivilcoy, porque depende exclusivamente la salud de nuestros niños, y nuestros niños son el futuro. Vamos a ir un corte, Facu, por favor.
escuchar, si les parece, al Torito de Vincenzi, Oscar de Vincenzi. Oscar pertenece a Alberti, vive en Alberti y pertenece a un surco por familia. Él se acercó hace unos días a nuestros vecinos de Henry Bell, les hizo una nota y hablaron al respecto de las fumigaciones. ¿Qué pasa en Henry Bell? ¿Cómo afectó a tu esposa respirar la fumigación? Y nosotros primero lo tomamos como un ataque al hígado, fuimos al doctor, no le preguntó en ningún momento que había respirado, nada, solamente que habíamos comido, y ella anduvo con mucha náusea, diarrea, estuvo como 20 días así, yo estuve un poco también menos porque no le di importancia. No tomaba en cuenta esto que había pasado hasta que nos abrieron un poco los ojos de lo que había sucedido acá en el campo. Y bueno, sí, la pasamos mal, porque no entendíamos por qué. El señor que vino acá, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, dijo que a nosotros, el señor Bruno, a nosotros no iba a afectar en nada esto. Ni a la persona. Bruno, que es médico... no, la verdad que no tengo ni idea Digo, porque si... No, él me dijo así como que si él supiese, porque ellos deben saber, me dijo que no... Claro, pero si Bruno hubiese sido médico, por ahí puede diagnosticar, exacto, pero estamos hablando de la salud de la gente. Exacto, como uno medio no está en el tema, es medio ignorante, claro, en esto, está fuera del... Dijo que no pasaba nada, nosotros no le dimos importancia, hasta que no empezamos a abrir un poco los ojos, que venía toda la descompostura, todo esto, vendría por ahí, porque otra cosa no estuvimos consumiendo, ni nada podrido, ni nada. Estábamos acá cuando el mosquito pasó contra las plantas porque tocaban las ramas. Estábamos acá nosotros con mi señora, ese día estábamos acá, el día 9 estábamos acá a la mañana. Que yo exclusivamente se lo dije a él, y me dijo que no hay nada porque no afecta, no llega mucho a 20 metros que está la casa. Claro, o sea, fumigaron desde el campo a la casa hay unos 20 metros. Sí, o sea, se tiró veneno a 20 metros y el ingeniero agrónomo de la empresa Veraza dice que no te hace nada. Muy bien, eso es lo que dijo el ingeniero. Es así de simple. No pasaba nada, es simple lo que dijo. Que no pasaba nada, pero por lo visto no era que no pasaba nada. ¿Tomaron contacto con alguien de Chivilcoy, de municipio, del área de medio ambiente? No, porque ya te digo, primero eran las plantas, que iban a arreglar, que lo iban a reponer, eso, que no iban a reponer todo. No nos iban a reponer el trabajo que hicimos, que tuvimos 4 meses carpiendo, sembrando, todo eso, no lo iban a reponer, por lo visto, porque ellos no podían ver eso. Pero iban a reponer las plantas y todo eso. Pero, bueno, acá estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que sucedió en este lugar. Mire, el día 9 de octubre, 7 menos cuartos de la mañana, con un viento del este de 15 kilómetros por hora, vinieron a fumigar el campo lindando a la huerta que tengo yo y el quincho acá, donde me quemaron todo. Plantas de durazno, cítricos, pino, bueno, un montón de cosas. Y la huerta ni hablar. ¿Qué empresa es la que se hizo presente por este tema, por el reclamo? Acá vinieron 2 arquitectos, dos ingenieros agrónomos que trabajan en la firma Veraza, perteneciente a Alberti. Se disculparon, dijeron que habían hecho macana, 1000 disculpas, que había un seguro de deriva que me iban a arreglar todo, siendo que después dejaron pasar el tiempo y en un momento llegaron y me quisieron dar para un café y un whisky, y cosa que no es así. Yo considero que tengo todo el derecho de reclamar lo mío porque esto me lo arruinaron. ¿La fumigación en qué horario? Fue 7 menos 10, menos cuarto de la mañana, el día 9 de octubre, con viento del este, que es justo donde la deriva vino a mi lugar. O sea, desde el campo hacia la casa. Exactamente, tal cual. ¿Y en la casa quiénes estaban? Estaba este muchacho que es mi yerno, y mi hija mayor, y el nene, mi nieto. No solo me afectaron a mí, a un señor vecino también. Le pasó lo mismo.
Bueno, he recibido una noticia del diario El Ciudadano. En Cañada de Gómez, una buena, ¿no? Por primera vez, un caso de fumigación a metro de los hogares llega a la justicia penal. Aguárdenme que abro. Creemos que es un avance significativo en la lucha, en la resistencia de los pueblos fumigados. Tiene que ser una fuerte caja de resonancia para la legislatura provincial, para avanzar en la reforma de la ley provincial. Esto nos dice el abogado Lucas Michelou. Es que ahora, por primera vez en territorio santafesino, un productor ha sido acusado penalmente y el letrado va a contar precisamente a este diario El Ciudadano. Se trata de una larga y puntillosa investigación, proceso en el que el pasado 26 de octubre, Jesús Gilberto Mario Mosca, arrendatario de un campo, quedó formalmente imputado por haber adulterado, envenenado y contaminado de un modo peligroso para la salud pública el suelo, la atmósfera y el ambiente en general. Una docena de familias de Cañada de Gómez vienen siendo sus víctimas directas desde hace al menos 5 años. Ahora deberá responder por ello y por todo, en lo que va a ser, y ya comenzó a hacerlo, un caso paradigmático a nivel nacional, que este lunes, es decir, ayer, lunes 6, tendrá un nuevo episodio. Una audiencia judicial tratará pedidos de la defensa del productor. De no prosperar, la estación siguiente será el juicio. Michelou es uno de los profesionales del derecho que están dentro de una organización de organizaciones, una multitud que se fue formando a fuerza de malestares y achaques, al menos al principio, pero después se llenó de miembros al compás de cosas peores, ¿no? Síntomas graves, a veces muy graves y también fatales. Se llama Paren de Fumigarnos. Ya está presente en prácticamente cada pueblo de la provincia y generalmente con 3 hilos conductores entre sus integrantes, situaciones que se replican independientemente de la geografía, aspersiones sobre viviendas, patios, mascotas y en ocasiones sobre la propia humanidad de quienes residen, desguarnecimientos por parte de los estados a nivel local, en cuyo poder político tallan precisamente quienes fumigan, y prepotencia de los productores, parte de una voracidad que había llegado hasta a convertir banquinas de rutas en campos sojeros, incluso la misma autopista Rosario-Santa Fe, hace no tantos años. Hasta ahora, explica el abogado, venía siendo el fuero civil el que intervenía en casos de fumigaciones, y lo máximo que se lograba era la orden de retirar algo más lejos las aspersiones, cumplir, en definitiva, con lo que establecen las normativas vigentes, una ley provincial, la 11.273. Considerada insuficiente e incluso vetusta, es anterior a la habilitación del cultivo de la soja transgénica con su paquete tecnológico, firmada por el ex canciller Felipe Solá en el año 1996, cuando era secretario de Agricultura de la Nación, que establece una franja de resguardo de 500 metros sobre zonas habitadas y ordenanzas en las que cada localidad tiene una propia, generalmente haciendo equilibrio entre el poder sojero y la salud de los habitantes, en cancha inclinada al primero, por supuesto, como pasa en Chivilcoy. Pero hubo ocasiones en que todo no funcionó así. Esta es una de ellas y es por sus características no fundantes. Facundo, ¿podemos ir a, qué te parece, al próximo audio? ¿Un país ahogado en agrotóxicos? De Editorial Sudestada informan que Argentina reúne las peores récords en términos de uso de plaguicidas y su impacto sanitario. Los patrones del agronegocio siguen esforzándose por instalar que lo normal es respirar, comer y beber trazas de veneno. Que tener glifosato en el cuerpo no es una tragedia. Apuntalados por cada gobierno, facturan millones y acentúan el cáncer y los peores males en nuestros pueblos. La nota de Patricio Elisegui está hecho de nombres, el camino funesto de los agrotóxicos en la Argentina, identidades que son piedras talladas,
de una senda del desastre que cada año suma más y más kilómetros. El horizonte queda ya lejos para quienes controlan el negocio de vender venenos a costa del sacrificio sanitario de toda una población. Más de medio siglo intoxicándonos la vida, estos señores, los últimos 25 años, auténtica edad de oro del biocida. Como decía, está hecho de nombres, el camino funesto del agrotóxico en la Argentina, identidades de niñas y niños como Nicolás Arévalo, Leila Deruder, Eloy Sharif, Rocío Pared, Juan Carlos Rivero o su prima Antonella, todos asesinados con plaguicidas en la última década. Sí, asesinados. Siguen con nosotros, afortunadamente, aún con nosotros Lumila, Terreno, Fiamma y Ciro, Zoe Giraudo, por mencionar a la infancia sobreviviente. Ellos, todos contaminados también en el mismo lapso en el que ocurrieron los crímenes anteriores. El camino funesto del agrotóxico en la Argentina se prolonga además sobre madres fumigadas con las incansables luchadoras del barrio de Ituzaingó, en la provincia de Córdoba, sobre Sabrina Ortiz y su batalla inclaudicable en Pergamino, otro capital bonaerense de la avioneta que escurre sobre la escuela rural, tal como ocurre también en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, en el país agrícola en su totalidad. Al menos 5.000 escuelas rurales sufren pulverizaciones periódicas con agrotóxicos. Según la Red Federal de Docentes por la Vida, más de 700.000 niños y adolescentes son fumigados en horarios de clase, mientras ejercen su derecho de educación en esos establecimientos. Así nomás. El techo de regalías que obtienen los dueños del negocio de los plaguicidas en la Argentina es una torre espejada a la que cada año se le añade un piso más. De ese grupo también hay nombres sobre los que reparar, ¿no? Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow, BAF, Chemchina, Atanor, DuPont, Bioceres, los Grobo, por mencionar algunas empresas del rubro, facturan cada año alrededor de 3.000 millones de dólares. Los números de uso local de pesticidas, tal como expuso Patricio Lisegui en el libro Envenenados en el 2013 y en el libro Agrotóxico en el 2019, suben por ascensor junto con sus ganancias de multinacionales y empresas de químicos que publican con orgullo su ADN nacional. En la Argentina se pulveriza promedio al menos 10 litros de plaguicidas por habitante. Somos el país con mayor consumo de glifosato en el planeta en términos de cantidad de población. Aquí se aplican entre 12 y 15 litros por hectárea solo de glifosato, según datos de la industria. Se combina con atracina, dicamba o 2,4-D. Previo a la aprobación de la primera soja transgénica resistente al herbicida cancerígeno, en el verano del 96 se aplican 3 litros por hectárea. Lo dicho, es un modelo adictivo al veneno. Solo en los últimos 10 años se aplicaron más de 1.000 millones de kilos de glifosato en la Argentina. Por ilustrarlo en alguna forma, equivale a un corredor de 800 kilómetros de camiones con acoplado, ubicado uno detrás del otro, cargados con el herbicida. Una hilera, por utilizar otro ejemplo, de vehículos de ese tipo extendiéndose desde Capilla del Monte, Córdoba, hasta Capital Federal. Así lo detallaba el doctor Damián Marino, científico de la Universidad de La Plata y del CONICET, y experto clave en lo que hace al estudio del impacto socioambiental de los plaguicidas fronteras hacia adentro. Sobre este territorio al que habitamos llueven glifosato y atracina, como lo probó la misma Universidad de La Plata. La cantidad de plaguicida que cae es 20 veces más que lo que se precipita en Estados Unidos, imperio donde hasta la jardinería se atiende con plaguicida. En nuestras verdulerías, 8 de cada 10 frutas y verduras que compramos vienen con residuos de agrotóxicos. Según la misma Casa de Altos Estudios, importa la dosis, que es baja,
Ladran agrónomos y organizaciones de commodities que se exporta. La ciencia digna encarna en profesionales como el mismo Marino remarca que esos venenos no tienen por qué estar ahí. Ponen la mira también en cómo los actores de la comercialización de plaguicidas y transgénicos han logrado en gran medida imponer un discurso que naturaliza la presencia de esos tóxicos en alimentos, ambientes y cuerpo. Siniestros que a puro medio de comunicación masiva tratan de igualar el chorro de lavandina que uno echa para desinfectar el inodoro hogareño con ese mosquito, para fumigaciones terrestres que todo lo baña con principios activos que integraron las fórmulas de armas químicas. En Argentina, organismos como Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, SENASA, considera que aún no hay evidencias científicas y sanitarias suficientes para quitarle el glifosato al rótulo de inocuo. Aquí no se toma en cuenta que Bayer Monsanto, la propietaria del mortífero Roundup, perdió todos los juicios internacionales que se le han iniciado por los graves daños a la salud humana que provoca su matayuyo. En Argentina, organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria dicen que adhieren a la bibliografía científica y los dictámenes internacionales que vinculan al glifosato con el cáncer, pero en la práctica cotidiana estimulan planes y programas para el uso intensivo de herbicidas hasta la horticultura. El camino del agrotóxico también está constituido a partir del sacrificio de infinidad de peones rurales anónimos que esta noche volverán a dormir en catres improvisados sobre bidones de plaguicida. Tal como reconoció el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, la RENATRE, porque el tenor del delito era tal que no hubo forma de disimularlo en varias oportunidades a lo largo de los últimos 3 años. Peones y en provincias como el Chaco, ahí donde la cantidad de escuelas destinadas a la atención de niños que habitan zonas fumigadas y sufren inconvenientes cognitivos, además de otros tipos de retrasos, pasó de 12 a 70 establecimientos en una década. Habitantes también de provincias como Entre Ríos, donde investigadores de la Universidad de La Plata confirmaron que el glifosato aplicado en los últimos 25 años ya no se degrada. Los mismos expertos que constataron que sitios como Urdinarream ostentan las más altas concentraciones del herbicida a nivel mundial. La misma Entre Ríos de pueblos como San Salvador, capital nacional del arroz y uno de los territorios arrasados por el cáncer. 40% de las muertes son por esa enfermedad. Estudios de 2 universidades nacionales confirman presencia de glifosato e insecticidas en el aire, el suelo y el agua de toda la ciudad. El río Paraná, que bordea esa provincia, así como también Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chacos, Buenos Aires, es otra víctima de la omnipresencia de los venenos. En sus aguas nadan también moléculas de glifosato y formulaciones de insecticida. Así lo confirmaron el CONICET y la Universidad de La Plata con asistencia de la Prefectura Naval. No quiero olvidarme, nos dice Patricio, de la experiencia científica del INTA y el CONICET, que en el 2017 arrojó que 8 de cada 10 peces monitoreados en aguas del norte de la provincia de Buenos Aires presentaron contaminación con pesticidas. La labor comprobó presencia de 17 agrotóxicos diferentes en los tejidos analizados y llegó a ubicar hasta 5 plaguicidas en un mismo ejemplar. El cáncer une a Montemaíz en la provincia de Córdoba con Trenquelauquen en el territorio bonaerense. Orinan glifosato en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y también en Villa Constitución, Santa Fe. No hay cura, mucho menos sosiego, pero las heridas que abre el agrotóxico en pueblos y ecosistemas, prácticamente la totalidad de las gasas a base de algodón, llegan a las farmacias con trazas de herbicidas cancerígenos cuyo uso popularizó Monsanto. Lo mismo ocurre con tampones y protectores femeninos, de todas las marcas. En la Argentina son cifras oficiales del impacto sanitario que generan los pesticidas sin estadísticas públicas de uso de venenos.
Todo por la decidida voluntad de cada uno de los gobiernos que se han sucedido desde los 90 para acá. Los agrotóxicos y sus patrones también me mataron a un amigo, nos dice Patricio. Y sí, un gran amigo llamado Fabián Tomasi. Fue un peón, no un fumigador, como le ha tocado leer últimamente por ahí, y con su salud pagó el precio imposible que fija el agronegocio transgénico, con su propia existencia desgajada de vida, como pagan siempre los peones y rara vez los fumigadores. Entre otras dolencias, sufrió polineuropatía tóxica y trastorno en el sistema nervioso producto de su trabajo en la firma de pulverizaciones Molina y compañía. Contaminación con plaguicidas, la causa de todos los males, coincidieron y certificaron médicos y la misma ANSES. Se llamaba Fabián Tomasi y pidió que no lo olvidemos. Su nombre también en otra piedra tallada en este camino de tragedias que el agrotóxico sigue sembrando de cuerpos en nuestro país. ¿Qué es comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Tierras vivas, plantas que se nutren, dan frutos naturales, alimentos integrales de alto valor en sanidad y nutrición, libre de químicos y pesticidas desde el suelo, cultivos y elaboración 100% naturales, con todas las propiedades que nos da la Pachamama. Que tu medicina sea alimentos naturales en red, es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. Yo creo que soy un tejedor de redes. Centralmente creo que mi contribución es esa. Tejer redes para el cambio de paradigma, ¿no? Un paradigma que vaya hacia la soberanía alimentaria, la agroecología y el buen vivir. Pero centralmente ese, el de tejer redes, el de unir los puntos, el de tender puentes. Bueno, por lo pronto nuestra Constitución Nacional, reformada como ustedes recordarán en el año 94, reconoce distintos derechos humanos, de manera explícita o implícita, ¿no? Tanto en la primera parte de la Constitución como en la segunda, porque a partir del artículo 75, inciso 22, se le dio jerarquía constitucional a distintos instrumentos de derechos humanos que reconocen distintos derechos humanos. Entonces,
Nuestra Constitución Nacional, podemos decir que es la norma más importante que nos hemos dado como sociedad, reconoce nuestros derechos humanos, tanto de naturaleza civil y política, como económicos, sociales, culturales y ambientales. Después de estos 25 años, podemos señalar que tenemos un modelo agroindustrial dominante, hegemónico, impuesto, ¿no? Y esta es la palabra que quiero utilizar, impuesto en nuestros territorios, de arriba abajo, sin un genuino debate democrático como lo exigiría ni más ni menos nuestra propia Constitución. Es un modelo que viola nuestro derecho a la vida digna, a tener posibilidades de vivir una vida digna en los territorios, ¿no? Los campos, que deberían ser los lugares más sanos, son justamente lugares de veneno donde la gente se enferma. Es un modelo que viola nuestro derecho humano a la salud, ¿no? Ni que hablar las enfermedades que hablábamos anteriormente, ¿no? Esta transformación en los modos de vivir y sobre todo de morir en nuestros territorios. Hoy el 73% de las muertes en nuestro país son por enfermedades crónicas no transmisibles. Y esas enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas al uso de esos venenos, pero también al producto estrella que este modelo pone en nuestras mesas. Porque el modelo también desplaza nuestros patrones alimentarios, culturales, situados, ¿no? Esas gastronomías locales, en pos de una uniformización y deslocalización de las dietas, en la que prima el consumo de los ultraprocesados como producto estrella. Buenos solo para los accionistas de la industria alimentaria, altamente concentrada, pésimos para comer. En síntesis, este modelo impuesto de arriba a abajo, no plebiscitado, opaco, poco transparente, impuesto por la fuerza de esos capitales que se benefician de este estado de cosas, es un modelo que choca frontalmente con nuestra Constitución Nacional. Es un modelo inconstitucional porque vulnera todos y cada uno de los derechos humanos que en nuestra Constitución están reconocidos. Entonces, por eso hablamos de un paradigma biocéntrico que nos permite retejer otra relación con la naturaleza de la que somos parte, ¿no? El paradigma aún hoy dominante, hegemónico, nos disocia de la naturaleza, ¿no? Vemos a la naturaleza como algo ajeno a nosotros mismos, que podemos explotar, ¿no? Que podemos extraerle todo lo posible en el menor tiempo posible. Por eso hablamos de modelos extractivos, ¿no? Comparten una misma matriz extractiva que denota un modo muy particular de relacionarnos con la naturaleza. Frente a eso, la agroecología como paradigma nos invita a retejer otra relación en la que la naturaleza y nosotros somos uno mismo, somos simbióticos, ¿no? Integramos una trama en esa compleja hebra de la vida en la que todo es importante, ¿no? Y hay que mirar lo que está bajo nuestros pies, porque la clave, si queremos realmente tener un futuro, es cuidar esto que está bajo nuestros pies. Es el suelo, es nuestra madre, es la base de la vida misma y nuestra garantía de futuro.
bien. De esto me lo envió mi amigo Carlos Borgognoni, ¿lo recuerdan? De Saladillo, Carlos productor. Bueno, realmente es una gran persona que fomenta la agroecología, el alimento sanos, seguros y soberanos, ¿no? Y en este caso, bueno, Carlos nos dice más clarito, échale agua. Y es extraída esta nota de Norma Ferrario, nutricionista vegana. La verdad que me alegro, ¿no?, que haya llegado esta nota en mis manos y de una profesional que realmente está consciente. ¿Y de qué habla? De la Coca-Cola. No le estoy haciendo propaganda de ninguna manera, sino que escuchen bien. Es la marca más valiosa de la historia, ¿no? Y Coca-Cola es la palabra más reconocible del mundo después de hola. Sin embargo, la bebida en sí es absolutamente veneno en términos metabolismo humano. Es muy amargo, con un punto de pH más alto que la batería. Como resultado también es adecuado y a menudo mejor para limpiar superficies donde usamos limpiadores tóxicos para el hogar. Más barato y más fácil de comprar en algunos países del tercer mundo que el agua potable. Coca-Cola usa propaganda PR para convencer a los consumidores y a naciones enteras de que es una sociedad respetuosa con el medio ambiente, mientras que sus actividades en realidad están relacionadas con la contaminación, la escasez de agua y las enfermedades. Las personas que consumen refrescos como Coca-Cola tienen un riesgo del 48% mayor de sufrir un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular que aquellos que no beben estas bebidas en absoluto o al menos no beben todos los días. Según un estudio publicado en una revista científica, el consumo de refresco puede estar asociado con trastornos pulmonares y respiratorios, incluyendo asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El ácido carbónico en la Coca-Cola causa pérdida de calcio en los huesos durante un proceso de 3 etapas. El ácido carbónico irrita el estómago. El estómago trata de curar la irritación como puede, lo que significa que añade la única cinta ácida que tiene, el calcio. Es por la sangre. La sangre baja en calcio reemplaza ahora el calcio que falta en los huesos, ¿no? La sangre baja en calcio y reemplaza ahora el calcio que falta en los huesos. No hacer esto dañaría seriamente la función muscular y cerebral. Fíjense el cuerpo cómo se defiende permanentemente, pobrecito, pero nosotros lo atacamos permanentemente con todas esas porquerías. Pero la historia no termina aquí. El otro problema con la Coca-Cola es que contiene ácido fósforo. No es lo mismo que dióxido de carbono mezclado con agua. El ácido fósforo también afecta el almacenamiento de calcio en el cuerpo. Ahora, si ustedes se preguntan ¿por qué tengo tantos problemas en los huesos? Ahí está el secreto. Uno de los secretos es eso. El consumo de Coca-Cola nos va descalcificando. La Coca-Cola suaviza los huesos de 3 maneras. El ácido carbónico reduce el calcio en los huesos. El ácido fósforo reduce el calcio en los huesos. La bebida reemplaza alternativas resistentes al calcio, como la leche o el agua. La leche y el agua no son excelentes fuentes de calcio, pero pueden considerarse fuentes. El cáncer de saliva era muy raro hace 2 generaciones. Y es común ahora. El mecanismo básico funciona de la siguiente manera. El daño mecánico a la célula es un gran factor de riesgo en cáncer. Por ejemplo, esta es la razón por la que las partículas de amianto causan cáncer de pulmón. Cada refresco causa reflujo ácido. El ácido estomacal sube más alto que la válvula intestinal. Esto se enfatiza mucho más cuando el cuerpo está en posición horizontal, es decir, mientras duerme. Pero en la mayoría de los casos, la cantidad de Coca-Cola y otros refrescos consumidos es reflujo ácido mucho más allá del punto de peligro. Cada vez que bebemos una buena bebida, causa dolor de estómago y el ácido entra en los intestinos de esta manera. ¿Cuánto es demasiado? La investigación no revela dónde está la línea, simplemente muestra que la mayoría de nosotros
ya hemos pasado mucho tiempo, ¿no?, consumiendo. El ácido estomacal disuelve el tejido. Esto es el objetivo. La excitación estomacal no se produce en el gastrointestinal, por lo que el daño en la parte baja abdominal es mucho más común en quienes consumen refrescos ácidos que en quienes consumen bebidas no carbohidratos. Esto da como resultado un crecimiento radical de mutaciones celulares y niveles mucho más altos de raíz libre. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo después de beber Coca-Cola? Después de 10 minutos, 10 cucharadas de azúcar se encuentran en un vaso de Coca-Cola, que tiene un devastador impacto en el cuerpo. Y la única razón por la que no te rindes es el ácido fósforo, que bloquea el azúcar. Después de 20 minutos hay un salto en mi nivel de insulina en sangre. El hígado convierte todo el azúcar en grasa. 40 minutos después, la ingesta de cafeína finalmente se detiene. Los párpados del ojo se están expandiendo. La presión arterial aumenta a medida que el hígado añade más azúcar a mi torrente sanguíneo. Los receptores de adenosina están bloqueados, lo que previene la somnolencia. Bueno, la nota es mucho más extensa y realmente desalentadora, ¿no? Así que, ojo, a beber menos Coca-Cola. Vayan despacito dejando este consumo. No intenten hacerlo bruscamente, porque muchas veces terminamos volviendo a esta adicción. Así que les propongo bajar el consumo muy despacito hasta llevarlo a la franja cero. ¿Qué les parece? Facundo, vamos a respetar los tiempos de la radio y vamos a ir a los auspiciantes de la radio. La radio online www.radiolocalfm.com.ar.
escuchar ahora un audio. Los ciudadanos se organizan, así es. Y en este caso hay un proceso judicial contra las antenas 5G, ¿no? Que estas antenas vienen en nombre del progreso, y en el nombre del progreso nos estamos muriendo. Proceso judicial contra el 5G en Estados Unidos. 11.000 páginas de informes científicos tumban el 5G. Durante muchos años, determinados medios de comunicación interesados por la industria de la telefonía móvil le ha dicho al público que no hay evidencias de que la tecnología inalámbrica sea perjudicial para la salud. Las afirmaciones de daños por la tecnología 5G se han llegado a catalogar como teoría de la conspiración. Ahora, se pone en marcha un caso histórico contra la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos y que refuta estas declaraciones y confirma que los daños están sobradamente probados y que existe una epidemia de enfermedades tecnológicas. Recientemente, las principales organizaciones de defensa del medio ambiente y la salud han presentado un total de 11.000 páginas de informes científicos y pruebas en apoyo de sus afirmaciones. El caso está siendo tramitado por los tribunales de apelaciones del estado de Columbia en los Estados Unidos. En diciembre del año 2019, la FCC cerró una investigación que inició en el año 2013 en la que la comisión le pidió al público que enviara comentarios al expediente de la investigación sobre si la FCC debería revisar sus pautas de salud en el año 1996 para la radiación de radiofrecuencia emitida por las redes inalámbricas, dispositivos e infraestructuras de telecomunicaciones. Cerca de 2.000 comentarios se registraron, un número excepcionalmente enorme para el caso y conocidos en la FCC. Estos comentarios fueron presentados por científicos y organizaciones sanitarias como BioInitiate y MFC en Scientist, por médicos y organizaciones médicas, por ciudades como Boston y Filadelfia y por cientos de personas, incluidos padres y niños, que resultaron heridos por esta tecnología inalámbrica. Los comentarios hacen referencia a miles de estudios que muestran una evidencia clara y profunda del daño a la población. Sin embargo, la nota de prensa publicada por la FCC el 4 de diciembre del 2019 concluyó que no hay evidencias de que la tecnología inalámbrica cause daño a la salud y no consideraba necesario revisar las pautas ya establecidas. La decisión de esta institución no proporcionó un análisis de la ciencia, ignoró la evidencia de enfermedades y no defendió su decisión con severidad y contundencia. En consecuencia, se presentaron 2 demandas contra esta institución, una de Environmental Health Trust y Consumers for Safe Shell Fund y otra de Children's Health Defense, y diversos peticionarios, incluido el profesor David Carpenter, coeditor de BioInitiative Report, así como la revisión más completa de la ciencia por 29 destacados científicos y expertos en salud pública. Los peticionarios de los casos presentaron escritos conjuntos, argumentaron que, considerando la abrumadora evidencia que se presentó al expediente de la FCC y dado que la orden de la institución carecía de evidencia de una toma de decisiones razonada, la FCC violó la ley de procedimientos administrativos y que la decisión de la comisión es caprichosa, arbitraria, abusiva de la discreción y no basada en evidencia. Los peticionarios también argumentaron que la FCC violó la Ley Nacional de Política Ambiental
Ahí está, porque la agencia no consideró los impactos ambientales de su decisión y no cumplió con la ley de telecomunicaciones de 1996, porque se consideró el impacto de su decisión sobre salud y seguridad pública. El escrito de apertura fue presentado por los peticionarios el 29 de julio del 2020. La institución presentó su escrito el 22 de septiembre del 2020 y los peticionarios presentaron su escrito de respuesta el 21 de octubre del 2020. El tribunal ordenó que en los argumentos orales programados para el 25 de enero del 2021, solo un abogado presentara el caso para todos los peticionarios. Asignó 10 minutos para los alegatos orales de los peticionarios y de dicha institución. Las organizaciones han acordado que el abogado, ex fiscal general adjunto de Texas y un experto abogado en telecomunicaciones y derecho administrativo presente el argumento conjunto de los peticionarios. El panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia que reside el caso incluye a la honorable Karen Henderson, Patricia Millett y Robert Wilkins. La evidencia a la que hace referencia en el caso muestra profundos efectos dañinos a la salud y una enfermedad generalizada de la tecnología inalámbrica. La evidencia se presentó recientemente e incluye 11.000 páginas de material científico y humano. Sin embargo, tan solo es la punta del iceberg. El apéndice conjunto incluye referencia a miles de estudios científicos revisados por pares que demuestran daños al ADN, daño reproductivo, efectos neurológicos como el TDA y enfermedades por radiación, que parece ser la manifestación más extensiva del daño por dispositivos inalámbricos. La evidencia muestra efectos en el cerebro que incluyen deterioro del flujo sanguíneo y daño a la barrera hematoencefálica, problemas cognitivos y de memoria y efectos sobre el sueño, producción de melatonina y daño mitocondrial. También se estableció el mecanismo causal del daño, el estrés oxidativo, un mecanismo de daño que puede provocar cáncer, afecciones no cancerosas y daños al ADN, al cual se encontró y demostró en 203 de 225 estudios. A diferencia de las declaraciones de la industria, tanto la mayoría de los estudios como el peso de la evidencia no dejan ninguna duda de que los daños están provocados. El apéndice conjunto también incluye informes de científicos expertos líderes como el informe de BioInitiative, opiniones de asociaciones médicas como la Asociación Médica de California y la Academia Estadounidense de Pediatría, llamamientos de destacados científicos expertos, informes de agencias gubernamentales estadounidenses y demás. Vamos a escuchar la palabra de Laura Croft. ¿Te parece, Facu? Es antropóloga y docente, investigadora del CONICET. Y bueno, ella hace una exposición de casi 14 minutos sobre la cuestión mapuche. Bueno, yo soy doctora en antropología, soy investigadora del CONICET y investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Hace 20 años que trabajo con problemas relacionados con comunidades y organizaciones mapuche en el norte de la Patagonia, específicamente en la provincia de Río Negro, pero también conozco procesos de Neuquén y de Chubut. Y es la primera vez que un organismo vinculado a la seguridad me invita a participar en un espacio de diálogo. Y estoy casi segura que mis colegas que trabajan en los mismos temas que yo no han tenido nunca esta experiencia, por lo cual estoy profundamente agradecida. Cuando hablamos de pueblos originarios, de lo que estamos hablando es de pueblos preexistentes. ¿Qué significa que son pueblos preexistentes? Significa que son pueblos que eran soberanos en sus territorios antes de que el Estado Nacional se constituyera como tal.
En el caso de la Patagonia, esos pueblos mantuvieron esa soberanía hasta fines del siglo XIX, y fue el Estado Nacional y no la colonia la que ocupó esos territorios. Es esa situación de preexistencia la que les da derechos específicos a estos pueblos frente a otros ciudadanos de la nación. Son sujetos de derechos específicos debido a esa preexistencia. En el caso de la Patagonia, el Estado argentino a fines del siglo XIX incorporó esos territorios, despojando a esos pueblos de esa soberanía a partir de 3 operaciones. La primera operación fue construir un estereotipo en el cual los indígenas eran considerados una amenaza para la seguridad de las personas, la nación, la propiedad privada. A partir de ese momento se empezó a hablar de bárbaros cuya forma de vida debía desaparecer para asimilarse a la civilización. Desaparecer significa que su única posibilidad de integrarse a la nación era abandonar su identidad, abandonar su idioma, abandonar su forma de vida y sobre todo abandonar sus tierras. Esa construcción estereotipada no responde a la realidad de convivencia que tuvieron durante 2 siglos los pueblos de frontera con los pueblos hispano-criollos con las comunidades indígenas que estaban en la frontera, entre los cuales se habían firmado pactos, se habían firmado acuerdos, se habían firmado tratados que fueron totalmente pasados por alto a fines del siglo XIX en la conquista militar. Entonces el primer procedimiento fue la construcción de un estereotipo homogeneizador y demonizante. La segunda operación fue la violencia abierta hacia esos pueblos por ser lo que son, es decir, la violencia contra un pueblo por ser lo que es, por vivir como vive. No fue una guerra entre 2 ejércitos la conquista militar de la Patagonia. Nadie recuerda una sola batalla. Si no, díganme qué batalla se recuerda de ese proceso. Lo que hubo fueron razias sobre poblaciones, deportaciones masivas por cientos de kilómetros a pie que incluyeron tortura física y psicológica, muertes en el camino, concentración en campos de concentración de duración variable a lo largo de la línea de Fortines. A partir de esos campos de concentración se generó la distribución de personas, desmembrando familias y comunidades, a destinos como Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tucumán también. Los hombres fueron incorporados para el trabajo en el ejército, en los ingenios, en la vendimia, y las mujeres y niños, que constituían la mayor cantidad de esa población, fueron incorporados para el trabajo doméstico en condiciones de cuasi esclavitud. A los niños, no está de más decir, se les borraron sus identidades, se les cambiaron sus nombres y se les borró su historia. Esa fue la segunda operación, la violencia abierta. La tercera operación fue el silenciamiento, que es el motivo por el cual seguramente ustedes no escucharon nunca que estos campos de concentración existieron o no me creen del todo. Pero les puedo asegurar que eso está documentado por el trabajo de archivo que hemos hecho en los archivos que el propio Estado tiene y que hemos complementado con la memoria que tienen las comunidades sobre estos procesos. Bien, estas 3 operaciones suponen que lo que se produjo sobre este pueblo fue un daño. El Estado argentino consideró su dominio territorial sobre la base de un profundo daño a los pueblos preexistentes. Y ese daño es físico y psicológico, pero también es político, es social, es económico y es cultural, porque es el ataque a una forma de vida. A partir de ese daño se estructuró una nueva sociedad, sobre la base de que había ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, porque los mecanismos de los que hablé antes no se desarticularon al no reconocerse que se produjeron. En base a esa lógica de ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran, se distribuyó la tierra, privilegiando la concentración de grandes capitales nacionales, fundamentalmente de familias patricias de Buenos Aires, y también de capitales extranjeros, por ejemplo la Compañía de Tierras del Sur, que era de capitales ingleses, que hoy fue comprada por Benetton, ¿no? Además se facilitó el acceso a la propiedad de la tierra de descendientes de inmigrantes europeos y de sirio-libaneses, dificultando el acceso de los pobladores indígenas y por lo tanto provocando su desplazamiento hacia las ciudades de la región.
Es decir, que hoy los pueblos indígenas son los que alimentan los cordones de pobreza de todas las ciudades en Nor-Patagonia. Los estereotipos construidos continúan vigentes en el sentido común y en la práctica de muchos organismos públicos. Se usan para legitimar como una lógica que estructura diagnósticos que luego habilitan la violencia abierta contra estos pueblos. Un ejemplo de estructuración de un diagnóstico en base al estereotipo es el informe RAM elaborado por el Ministerio de Seguridad en el año 2017. Ese informe no recupera la producción de los investigadores e investigadoras que venimos abordando estos temas desde hace 20 años, hay colegas de más de 30 años, que han venido produciendo información de base sobre la historia de estos pueblos, sobre sus procesos de organización, sobre sus comunidades. No recupera ninguna de esa información que fue producida y financiada por el propio Estado argentino a través de su sistema científico-tecnológico. Esa falta de consulta hace que haya muchos datos erróneos, por ejemplo, incluir dentro de una supuesta red terrorista a organizaciones que tienen una larga tradición de trabajo conjunto con organismos estatales, que tienen registros sobre estos trabajos conjuntos. Es decir, hay errores básicos de datos. Pero sobre todo lo que hay es una lógica de explicación construida en base a un estereotipo homogeneizador que terminó teniendo muchos efectos, no solo el de legitimar la violencia abierta contra estos pueblos, sino un profundo efecto en términos de aumento de la discriminación en la vida cotidiana. Los chicos mapuche que van a las escuelas tuvieron que dejar de decir que eran mapuche, escondiendo su identidad. Entonces hay un respeto a la identidad de estos pueblos garantizado constitucionalmente que como fruto de los efectos de ese informe fue retrotraído, o sea, hemos incumplido con la Constitución y con el mandato constitucional. Entonces, la política pública, cualquier política pública hacia los pueblos originarios o que los considere como parte de sus efectos, debe construirse sobre la base de asumir la responsabilidad del Estado por el daño producido a estos pueblos. Debe, por lo tanto, orientarse hacia la reparación. La reparación en el largo plazo. La reparación en el largo plazo, en el mediano plazo y también en el corto plazo, ¿no? En la dimensión coyuntural. Desde 1983 hasta el presente ha habido algunos avances en esa línea de reparación, no es que tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y eso es en parte y en gran parte gracias a la propia organización que se han dado los pueblos indígenas de la Argentina, que siempre buscaron el reconocimiento de sus derechos a través del diálogo con los representantes, del diálogo con los convencionales constituyentes, como mencionaba Magdalena, y ellos en su lucha y en su diálogo con los poderes del Estado han logrado este marco normativo que reconoce su preexistencia y que les reconoce los derechos específicos en función de esa preexistencia, ¿no? Entre esos derechos específicos está, como decía Magdalena, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero también, en caso de que esas no alcancen, la asignación de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Pero el Poder Judicial pocas veces hace lugar a este marco normativo en sus decisiones. El Poder Ejecutivo no le ha dado la jerarquía suficiente al problema, por lo tanto el relevamiento territorial de las comunidades está suspendido. Por suerte ahora estamos pensando en un protocolo para garantizar los títulos de propiedad comunitaria. Y aún no se ha establecido el mecanismo de cómo se les va a asignar a estos pueblos las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Y esto no es algo que solamente tenemos que hacer por obligación. El hecho de que estos derechos no se cumplan, lo que genera son conflictos que luego recaen en la fuerza de seguridad. Es decir, hoy en día tenemos comunidades que siguen estando en una situación precaria de tenencia de la tierra, muchas. El desplazamiento a las ciudades y el engrosamiento de los cordones de pobreza continúa. Y además se producen, por lo tanto, ocupaciones de hecho, basadas en necesidades y en reivindicaciones. Lo que tenemos acá es una tensión estructural que genera conflictos que se van a expresar siempre hasta que no resolvamos esa tensión estructural. Algunos se van a expresar por vía más dialogada y otros se van a expresar de maneras más hostiles. Y esto es así porque esta responsabilidad histórica del Estado no se ha cumplido. Entonces,
Otra cosa que tenemos a favor es que hay un importante corpus de investigación científica desarrollado por organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Lo que no hay es suficiente sinergia interinstitucional como para que los otros organismos públicos que diseñan políticas públicas aprovechen ese conocimiento producido. Y ahí tenemos que lograr convenios con las universidades, con el CONICET, con el Sistema Científico Tecnológico, para que ese conocimiento pueda ser aprovechado y aplicado al desarrollo de políticas públicas. Bien, la reparación, ya tengo que cerrar, bueno, redondeo. En principio, importante decir, la reparación supone un ejercicio de memoria orientado a esclarecer la verdad para en base a eso conseguir la justicia. Es memoria, es verdad y es justicia. Y en términos de política de seguridad, lo que tenemos entonces es esta situación estructural que genera conflictos, que por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar el marco jurídico vigente y además contemplar la dimensión de reparación en políticas como por ejemplo las políticas de ordenamiento territorial de las provincias, las leyes de tierras. No puede solamente considerarse criterios de tipo productivo o de resguardo ambiental y no considerar esta dimensión de la reparación, porque lo que vamos a hacer si no es profundizar el conflicto. Bien, y ante situaciones de conflicto, no operar con estereotipos homogeneizantes que no nos explican la situación, sino reconocer y aprender cómo es la trama del conflicto para poder planificar una intervención, es decir, saber qué actores están interviniendo, qué lógicas están puestas en juego, y esto se hace a través de una metodología científica, no a través de prejuicios ni de estereotipos a los que estamos acostumbrados a actuar o a reproducir. Y una última recomendación que me gustaría que se tuviera en cuenta es revisar la relación entre las fuerzas de seguridad y los pueblos indígenas, recuperando y poniendo en valor las formas de cooperación que se han dado a lo largo de la historia y que se siguen dando en el presente muchas veces entre las comunidades y las fuerzas de seguridad. Y, por último, tener en cuenta que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad pertenecen a los pueblos originarios y que quisiéramos saber cuánta libertad tienen esas personas para reivindicar su identidad en el marco de esas instituciones. Y en ese sentido los llamo a revisar cuánta apertura estamos teniendo para garantizarles el derecho a la identidad. Sé que hay algunas experiencias en algunas provincias y en todo caso habría que verlas, estudiarlas y reflexionar en torno a ellas. Perdón. Vamos a escuchar ahora el audio de Nilda Bulsomi. Nilda pertenece a Vecinos Autoconvocados, no a la mina Esquel. ¿Qué pasa en Chubut en este momento? La provincia del Chubut está viviendo una crisis terminal en varios aspectos, ¿no? Por un lado, una crisis económica y financiera que no le permite cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y las trabajadoras del Estado, tampoco con la deuda que ha tomado en dólares, que lo único que hace es volver a refinanciar. Estamos con una crisis hídrica muy muy importante que restringe el uso de agua, por ejemplo en las comunidades de la costa chubutense, y que ha mantenido durante mucho tiempo a muchos sectores de la meseta sin este vital elemento porque se les han secado los pozos, y ha tardado el gobierno provincial un tiempo realmente inexplicable en volver a proveerles de este bien, de este derecho que tenemos todos a disponer de agua potable. Tenemos un lago en la meseta que es el lago Colueguapi, que se ha secado totalmente, y otro lago, el lago Musters, que está en vías de secarse también si no se toman las medidas necesarias para protegerlo. Pero bueno, en este contexto el gobernador Arcioni sigue fogoneando el proyecto de ley de zonificación territorial para habilitar la minería en la meseta, algo absolutamente inexplicable y que ha sido
protegido, digamos, apoyado por el que fue hasta hace muy poco tiempo su ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, que bueno, debido a los resultados de las elecciones legislativas ha renunciado a su cargo, pero al que al parecer le han asegurado otro cargo en la empresa petrominera. Así que bueno, estamos viviendo realmente una crisis multicausal, multidimensional, que nos tiene a todos con un malestar muy muy pronunciado y que se complejiza aún más dadas los últimos acontecimientos que exceden en gran parte el territorio chubutense y que están vinculados a las recuperaciones territoriales de las comunidades mapuche, quienes han tomado la valiente decisión de recuperar sus territorios, algo a lo que tienen pleno derecho, garantizado por la Constitución Nacional al incorporar en su reforma del año 94 el convenio 169, pero que no se viene cumpliendo. A raíz de estas recuperaciones ha habido movilizaciones de sectores que son en número quizás no tan importantes, pero sí en poder y en apoyo, sectores muy fascistas que han sido fogoneados y sostenidos y promovidos por Patricia Bullrich y el PRO, y que han derivado en situaciones luctuosas, inconcebibles, como es el asesinato de Elías Garay en el Lofquenquentreu, en la provincia de Río Negro, y que además tiene a Gonzalo Cabrera internado en el hospital de San Carlos de Bariloche. La realidad es que la situación es sumamente compleja, y veremos cómo la tramitamos sin renunciar a ninguno de nuestros principios, que obviamente están concentrados en los derechos de las futuras generaciones y por lo tanto en la defensa del agua y de la tierra.
Bueno, tengo acá una información de Pablo de la Iglesia. Nuestro amigo Pablo de la Iglesia, naturópata, nos habla de la chía. ¿Consumen, no consumen chía? Miren la importancia, ¿no?, de consumir estas semillitas tan chiquitas y lo poderosa que son, ¿no? Son un verdadero medicamento, alimento en realidad, que comparte muchas características con la semilla de lino. Una buena idea es consumirlas de manera alternada para que nuestro organismo reciba un aporte más completo de nutrientes. La fibra presente en las semillas de chía absorben unas 10 veces su peso en agua y forman un gel voluminoso que brinda sensación de saciedad y ayuda a regular de manera saludable el tránsito intestinal. De manera similar, también reducen el aumento de la glucemia en la sangre. Entre los beneficios de la chía también destacamos su capacidad para hidratar los tejidos, el transporte de nutrientes mediante los ácidos grasos esenciales, la regulación de la inmunidad, la ralentización de la asimilación de los carbohidratos, la nutrición especial de la embarazada y el feto, el aporte de calcio y boro, el cuidado de las mucosas y la protección del sistema nervioso. Miren la importancia de consumir esta semillita. Sencillamente una cucharadita hidratada, por supuesto. Hay que hidratarla y luego a consumirla. La podemos poner en la ensalada o en lo que vamos a comer en el día, o sencillamente la consumimos sin nada, con el agüita y nada más, y ahí que vaya y haga lo suyo en nuestro organismo. Qué mejor. Bueno, vamos a escuchar los últimos audios. En este caso, bueno, les quiero, antes de continuar con el audio de Joseph Pamis, que es Joseph es un gran referente en lo que es medicina natural, plantas medicinales. Quiero comentarles que hace apenas unas horas me acerco a la casa de unos amigos y veo en la cuneta, en la zanja podríamos decir, veo una cantidad de llantén. Así que bueno, les dije, ustedes están teniendo una super planta ahí nomás en la veredita, cerca de la vereda, hay que consumirla. Bueno, mis amigos realmente no sabían de las propiedades de esta planta, el llantén, así que nos pusimos todos muy contentos porque realmente es una super planta que ahora Joseph nos va a contar de qué se trata. Y nada, no nos cuesta absolutamente nada, no tenemos que ir a la farmacia a gastar ningún tipo de medicamentos, sencillamente con tomarla. Están haciendo guachas por muchos lugares, así que a prestar mucha atención y a consumir. El llantén se puede consumir ya sea desde una infusión o en una ensalada o vía externa. Vamos a escucharlo a Joseph, por favor. Una planta que sale espontáneamente, que podemos encontrar a veces una rajita del hormigón en las ciudades, y en los campos abunda. Para mí era una mala hierba hace unos años, ¿no? En primavera hermosas, estas no están sembradas, están saliendo aquí, las semillas que caen, las semillas que hacen a cientos, caen cada año aquí y vuelven a salir cada año. El plántago, o llantén, conocido vulgarmente como llantén, existe en hojas anchas, es el plántago mayor, llantén mayor, o de hojas lanceoladas, que es el llantén menor, ¿no?, o de hoja estrecha. Los dos tienen las mismas propiedades. Se caracterizan porque cuando cortamos una hoja, tiene 7 nervios aquí dentro, es la planta de los 7 nervios. ¿Ves? Tiene 7 nervios. No tiene confusión, y esa es una planta regeneradora de piel como pocas. Los romanos ya lo utilizaban de poner en sus sandalias, en sus largas caminatas, para evitar que se infectaran sus heridas o las rasgaduras con sus sandalias, ¿no?
Y esto lo hemos ido comprobando hasta nuestros días, con personas que tienen úlceras incurables. Pues esta hoja se pone en agua hirviendo y se saca y se pone encima de una úlcera, y veis cómo esa úlcera se va mejorando de forma increíble. También se puede utilizar masticándola. Cuando la tienes así, te puedes pues frotar manchas de piel, de cáncer, de estos que te da el sol, o poniéndolo con un cataplasma así fijo en una parte donde tienes un problema, úlcera o llagas. En la boca también regenera las encías también, pero además en infusión o comida masticada como ensalada ingerida es extraordinaria para todo lo que es intestino y pulmón. Los fumadores obligatoriamente tienen que tomar plántago si no quieren que su pulmón acabe con cáncer de pulmón, ¿no? Quizá no lo evitemos del todo, pero es un mejorante de pulmón. Lo primero sería no fumar, pero la gente que le cuesta dejar el tabaco, al menos que piensen que esa planta es un protector de su pulmón, ¿no? Intestino igualmente. Yo he conocido abuelos de 80 años que le diagnostican cáncer y dicen: yo no quiero quimio, no quiero nada, ya por los años que tengo, y se meten 2 litros de infusión de llantén, de plántago, llamarle como queráis, adentro cada día, y al cabo de un mes ese cáncer se ha disuelto, ¿no? No, esto no es científico, ya lo sé, dirán que no es científico, son observaciones que yo estoy haciendo, que me están compartiendo. Tanto la potencia de las plantas, aún no sabemos el límite que tiene la planta entera, porque las farmacéuticas lo que hacen es sacar una molécula de una planta, la copian, luego la sintetizan, la hacen sintética, química, y ya está. Ya hemos encontrado un remedio que va a paliar, que va a cronificar la enfermedad. No, yo quiero curarme, y la curación la encontramos en la planta entera, ¿no? Por eso que no tenemos que despreciar la planta, no tenemos tampoco que despreciar el medicamento, que puede servir en algunas ocasiones, pero lo que no pueden ser es que nos desprecien nuestras plantas, que tienen funciones curativas más potentes que los extractos que han separado de una planta, ¿no? Estas semillas también se utilizan como laxante, porque se hinchan mucho dentro, recogen mucha humedad y ayudan en el tránsito intestinal. Pero hay que tomar mucha agua, porque si no puede haber una obstrucción intestinal, porque se hinchan tanto, si le falta agua, pues se quedan secas y con mucho volumen, ¿no? Pero esa planta bien utilizada, las semillas, es como un laxante natural extraordinario. La hoja no provoca ese problema de obstrucción intestinal, sino todo lo contrario, mejora nuestra flora intestinal de una forma increíble, ¿no? Es una planta que, si protege nuestro pulmón, nuestro intestino, respirar, digerir, son 2 funciones imprescindibles del ser humano para estar con salud, ¿no? Tanto, pues imaginaros, sin necesidad de comprar ninguna planta de estas, las tenéis seguramente a vuestro abasto en cualquier rincón del planeta, y la gran utilidad que puede tener, ¿no? Bueno, gracias, Joseph. Bueno, tenemos el último audio, un testimonio de una gran amiga, Elma Boveri, con respecto al uso de esta grandiosa planta que muchos la llamamos una mala hierba, ¿no? Y en realidad es una buenaza para nosotros, ¿no? Bueno, Elma tuvo una experiencia lindísima y la vamos a escuchar. Carmen, te cuento. Hace varios años, 4 o 5, fui a saludar a una señora amiga con motivo de las fiestas de fin de año. Estaba de visita a su hija médica, que vive en Mar del Plata. Miró el granito que yo tenía entre la nariz y el ojo y me dijo: te voy a dar nombre y teléfono de un médico de Mercedes para que lo veas, para que te lo vea y para que te aconseje un buen cirujano plástico. Te aconsejo que te lo hagas sacar. Me dio un nombre, no sé, no lo entendí en ese momento, y luego le pregunté, le pedí que me pusiera el nombre ese que le había dado, me lo anotara. Y me dijo: no te lo voy a anotar porque lo vas a buscar en Google y te vas a asustar. Bueno, ella me dijo que me lo tenía que hacer sacar y que me aconsejaba, que me tenían que aconsejar un buen cirujano plástico para que no me quede cicatriz. Bueno, llegué a mi casa, recordé un video de Joseph Palmier,
en donde decía que para problemas de la piel lo mejor era el llantén. Todas las noches me ponía una hoja bien triturada con mucho juguito y dormía así. En un mes me curé. Así es, así de sencillo. ¿Qué queremos decir con esto? Las consultas a los médicos hay que hacerla, por supuesto, pero a veces hay que confiar en la intuición de cada uno. Para eso tenemos que conocernos, y para eso tenemos que permitirnos salir un poco de la Matrix y no ir todos como corderitos. Todo encaja en este planeta. Tenemos un mundo capitalista, hay que aceptarlo, pero también tenemos otras miradas, otras alternativas, otros caminos, otras puertas que se abren y que tienen que ver con el reconocimiento como seres holísticos. ¿A qué vengo con todo esto? Tenemos que despertar de una vez por todas. Están pasando muchas cosas. Vamos camino a la extinción. Pero depende de cada uno de nosotros si queremos o no resolver esta situación para las futuras generaciones, por lo menos. Por lo menos dejarle un mundo más feliz, un mundo más humano, un mundo más saludable a nuestras futuras generaciones. Hay que despertar, no nos queda otra. El testimonio de Elma es algo muy sencillo, muy chiquito. Fíjense, si ella no hubiese confiado en su intuición, hubiese sido operada, hubiese sido no solamente operada, sino también haber recurrido a un cirujano plástico para que acomode, ¿no?, ese sector, esa parte de su rostro, la nariz. Fíjense el trastorno que hubiese sido para una familia una operación que por suerte no se hizo. Confió en la planta, depositó el poder en la planta. Una planta que ya está más que comprobado que tiene superpoderes. A ver, ¿nuestros antepasados acaso no recurrían a ella? ¿Los hermanos aborígenes no recurren a ella, a las plantas, para poder curarse? Vamos que se puede. Nos vamos, sí, nos vamos y vamos a estar escuchándonos el día viernes por FM local en la 103.7 con el despertar de la conciencia espiritual. Pero antes quiero avisarles que mañana un grupo de jóvenes, mañana miércoles, un grupo de jóvenes se convocan en el Monumento a los Fundadores. Jóvenes tangueros que nos ofrecen milonga callejera. Los que saben o los sabiondos y no tantos como yo, podemos acercarnos a partir de las 19:30 horas, que ahí van a estar ellos. Vamos a acoplarnos a esta movida tanguera, por favor. Nos vemos entonces mañana para aquellos que quieran participar y si no el viernes por esta misma radio a las 18 horas para aquellos que quieren espiritualidad. Namaste.